Onda Regional Murcia presenta las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank. La verdad es que sumadas las dos piezas, la entrevista de hace un minuto y esta que ahora viene, pues parece que estamos en Radio Expansión, Radio Economía, aquí, la radio del inversor amigo, ¿no? Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que hay cosas que mueven el mundo y la economía, Ya. desde luego, que lo mueve y tiene mucho que ver. Y aquí de lo que se trata, pues es de explicar, ¿no?, en qué situación estamos, de lo que se nos viene encima y de algo que preocupa también mucho ahora mismo, que es todo lo relacionado con las hipotecas, que sabes que han cambiado mucho eso de las condiciones y parece que acceder a una, bueno, pues es cada vez más complicado. Vamos a analizarlo, como siempre, pues de la mano del ICREF, del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Particularmente con su director, con Nicolás González. Don Nicolás, un saludo, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año. Muy buenos días, feliz año, espero que se hayan portado bien los Reyes Bueno, y que fenomenal. arranquemos la nueva temporada con fuerza. La de vacaciones que le han dado a ustedes en el ICREF, ¿eh? Hay que ver, hemos estado ahí. Vamos a puntualizar que no han sido vacaciones, han sido 2 días festivos, inhábiles para la administración y que por tanto, pues también yo me cogí, pero vamos, nada más que eso. Nada Queda más aclarado, que eso. queda aclarado. Bueno, en marcha ya con el 2022, vamos a hablar de hipotecas, vamos a hablar, bueno, empezamos pues a la hora de determinar la duración adecuada, ¿no?, de un préstamo hipotecario, el tiempo, bueno, pues que vamos a estar pagando, ¿no? Eso que dices, me queda todavía de hipoteca, que parece que es para toda la vida, ¿no? Es que ni lo pensamos. Pues prácticamente. Lo cierto es que afinar el tiempo es algo un poquito complicado, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nos vamos a un plazo mayor, pues es verdad, vamos a pagar una menor cuota mensual, pero por contra, el cómputo total de intereses que vamos a tener que satisfacer, pues va a ser mayor. Entonces, para eso es importante, cuando vamos a pedir una hipoteca, que tengamos en cuenta esa cuota que nos dicen que vamos a pagar cada mes, de qué se compone. Y está compuesta de 2 partes, de una amortización, que es lo que devolvemos sobre lo que nos ha prestado el banco, y luego hay que añadir una cuota de intereses. Entonces, si el plazo de amortización es mayor, pues entonces la porción de deuda que vamos a devolver cada mes va a ser más pequeñita, por eso la cuota mensual va a bajar, pero a cambio la devolución se dilata en el tiempo. ¿Y eso qué supone? Pues que los intereses van a ser mayores. Entonces tenemos que tomar una decisión. Si queremos disponer de más liquidez y afrontar cuotas más cómodas, pues entonces vamos a tener que pagar más intereses. Si preferimos, pues porque tenemos más disponibilidad de dinero, acortar el plazo, pues bueno, ya sabemos que vamos a tener que hacer frente a cuotas más grandes. Al final, el banco también va a decidir qué tipo de plazo podemos disponer para devolver la hipoteca, porque no suelen dejarnos que la hipoteca venza más allá de los 70, 75 años de edad. Y bueno, y en segundo lugar, pues la solvencia también va a ser determinante, porque si no tenemos capacidad para afrontar cuotas muy grandes, pues no nos va a quedar más remedio, si el banco nos lo autoriza, que irnos a un plazo más alto. Ujú. Bueno, pues efectivamente el factor tiempo también es un elemento a tener en consideración. Hablaba Nicolás de 60, 75 años, que ya me parece dramático, ¿no? Estar pagando a lo mejor desde los veintitantos una casa hasta llegar a esa edad, ¿no? No ha tenido una ocasión pues de renovar, digamos, otras ilusiones, adquirir otros bienes, otros servicios, ¿no? Que pues uno prácticamente, como bien dice la palabra, está hipotecado, ¿no?, a un pago principal. Bueno, ahí estamos suponiendo que tenemos acceso a la hipoteca con 20 y pocos años, lo cual nos llevaría a un plazo de 250, que eso es inviable. El plazo medio normalmente lo tenemos unos 23 años, Sí. porque solemos, la hipoteca de primera vivienda pues lo solemos hacer con los 30 años, 30 y algo, pues muy complicado tener acceso a ese tipo de productos con 24, 25 años, ¿no? Pero bueno, siempre existe la opción de amortizar, podemos renegociar hipotecas, etcétera. La cuestión clave aquí para, como señalas, poder hacer frente a otras ilusiones es hacer un poquito de planificación. Se suele decir, no es un número cerrado, un número absoluto, ¿no? Pero tenemos que intentar que esas cuotas que tenemos que pagar de hipoteca no superen el 30% de los gastos mensuales. ¿Para qué? Pues para no desestabilizar nuestras finanzas, pero también para permitirnos otro tipo de inversiones, otro tipo de productos de ahorro o también de consumo, que también de vez en cuando pues hay que darse un capricho. Lo que no podemos olvidar es que si introducimos esa cuota,
y se excede un poquito de esa capacidad que tenemos y en un momento dado no podemos pagar, eso nos va a generar costes extra. O sea, esto es como la deuda a nivel nacional. No sé si los oyentes recuerdan cuando se hizo la modificación en la Constitución, que decía que el primer pago que había que atender como país era la deuda, ¿no? Pues bueno, a nivel particular es algo parecido. Si no atendemos, vamos a entrar en mora, el banco nos va a cobrar una serie de intereses, vamos a tener que abrir un periodo de renegociación. En fin, la hipoteca es una decisión, como decíais al principio, clave en nuestra vida y es muy importante que nos informemos, que estudiemos y que veamos cuál es nuestra capacidad real y nuestra solvencia. Ojo. Bueno, en estas cuestiones ya entramos en los aspectos más técnicos de esa hipoteca, hablamos de dos tipos de interés, su modalidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos a la hora de calcular la duración idónea de la misma? Bueno, en duración, como digo, primero el banco va a ser el que nos diga si por nuestra situación es posible llegar a 30 años, por ejemplo, o no llegar. Y dentro de ese límite, pues ya nos toca a nosotros, ¿no? Decidir qué es lo que queremos. Bueno, aquí entonces hay que distinguir dos tipos de hipotecas. Que además ya sabéis que hay una guerra ahora mismo comercial por las hipotecas de tipo fijo, que por cierto pues ya superan a las de tipo variable, y hay que entender estos dos productos. Entonces, a tipo fijo, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a pactar un interés con el banco que va a estar vigente durante toda la operación. Y eso significa que a lo largo de todo el plazo vamos a pagar siempre lo mismo. ¿Cuál es la otra opción? Irnos a una hipoteca de tipo variable. Entonces ahí tenemos que tomar de referencia el Euribor, que suele ir incrementado en un diferencial. Mira, para que os hagáis una idea, ahora mismo el Euribor está en negativo, está en menos 0,5. Entonces cuando vemos una hipoteca que dice Euribor más 1%, pues es ese 0,5 más un 1%. Entonces pagaríamos de intereses ese 1,5%. ¿En qué afecta esto a la hora de determinar la duración del préstamo? Bueno, pues porque si los intereses están como están ahora mismo, que están relativamente bajos, aunque se espera que empiecen ya a repuntar este año, pues la cuota que vamos a ir pagando es cierto que va a ser menor, pero a medida que suban, la cuota se va a incrementar y a largo plazo eso nos puede penalizar. En cambio, si decimos, bueno, pues yo creo que el escenario de tipos va a ser estable, etcétera, pues me voy a ir a una de tipo fijo, puedo reducir un poquito, si tengo capacidad de pago, puedo reducir un poquito el plazo de amortización y acortar la vida de la hipoteca. Pero no hay una decisión óptima y eso es lo que a mí también me gustaría transmitir. A mí no me gusta eso de dar una recomendación, decir, no es mejor la de tipo fijo, es mejor la de tipo variable. Eso hay que matizarlo mucho y yo creo que ahora pues podremos entrar un poquito en eso. La gran ventaja que tenemos en estos momentos es que no existe pues esa variable tan disparada que teníamos pues cuando adquirimos nosotros la vivienda, Carmen y yo, que éramos muy jóvenes. Bueno, Pagamos jovencísimos. un 13% de tipo de interés. Fíjate, yo voy a pasar una vida entera pues pagándola. 13% de tipo de interés y en fin, es el tipo que considero que recuerdo más alto, ¿no? Posiblemente incluso haya sido superior, ¿no? Eso es de final de los 80 o así, ¿puede ser? Sí, por ahí. Sí. Bueno, yo es que ahí iba al jardín de infancia. Madre y no mía. tengo referencia. Pero sí que he oído ¿Qué tío? que se llegaron a pagar esos tipos. Y bueno, afortunadamente no estamos en eso. No estamos en eso, pero sí es cierto que bueno, que ya estamos oyendo, que el Banco Central va a empezar a retirar estímulos a la compra de deuda, la inflación, ya lo sabéis, está disparada. Estamos casi en el 7% en diciembre. Eso puede llevar a que suban los tipos y si suben los tipos, pues el Euribor se va a ver también arrastrado. Y eso tiene que influir en nuestra decisión. Por eso, lo macro y lo micro, a veces nos ponemos a hablar de tipos de interés, de deuda, y decimos, ¿y sí, a mí qué me afecta? Pues sí que nos afecta, pues nos afecta al final en la economía doméstica. Y por eso tenemos que saber conectar esas dos partes de la economía. Precisamente para saber conectar y saber qué es lo que más nos conviene, ¿cómo nos hacemos esa cuenta? Si la variable, tipo fijo, cómo poder comparar en esto que nos decía, pues esas dos hipotecas y elegir, ¿no?, una de ellas, si tenemos algo de ahorro, si decimos, bueno, pues invierte un poco más, ¿cómo nos salen mejor las cuentas? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es la diferencia entre fijo y variable. Esa es la primera clave. Insisto, tipo fijo quiere decir cuota igual a lo largo de toda la vida y tipo variable tenemos una revisión normalmente anual donde se revisa el Euribor. Vemos a cuánto está y se nos revisa la cuota conforme a esa tasa de referencia. Si somos muy conservadores o tenemos mucha incertidumbre hacia lo que va a pasar, quizá la de tipo fijo nos conviene más.
En cambio, si en un entorno como el que estamos ahora decimos, bueno, pues yo creo que el tipo variable me conviene más porque los tipos están bajos y puedo ahorrar en el pago de la cuota, pues me voy a variable. También hay que tener en cuenta que aunque los tipos suban en el tiempo, la mayoría de los bancos cuando nos conceden una hipoteca, esa cuota que antes decía que una parte va destinada a amortizar el préstamo y otra a pagar intereses, bueno, pues de esas dos partes, a medida que avanza la vida del préstamo, cada vez pagamos menos intereses y amortizamos más deuda. De forma que a lo largo del tiempo la subida de tipos va a tener un efecto menor sobre el pago de la cuota. O sea, no es lo mismo que nos suban el interés hoy, que empezamos en nuestro primer año de hipoteca, que nos lo hagan cuando llevamos 20 años. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese escenario. Yo entiendo que Nicolás da por sentado que cuando hemos ido a solicitar este préstamo hipotecario contamos con un ingreso fijo, una oportunidad pues de mantener ese capital durante el periodo de amortización de la hipoteca, ¿no? ¿O se podría ofrecer un préstamo en estas características sin contar con esa nómina? Bueno, es complicado. Ahora mismo ya los departamentos de riesgo de los bancos esto lo tienen muy en cuenta. Acordaos de los años 2006, 2007, 2008, con esa crisis financiera en la que hubo problemas muy graves asociados a las hipotecas. ¿Por qué se dieron esos problemas? Porque muchas entidades financieras, el análisis de riesgos que hacían no tenían en cuenta variables como la que vosotros mismos estáis diciendo ahora. Por eso se han vuelto ciertamente más conservadores. Entonces, si no tenemos un ingreso fijo suficiente como para afrontar esa hipoteca, pues va a ser complicado o no la van a dar, pero con unas condiciones quizás más desfavorables que a otro tipo de clientes. Sí, en un precio desatado, desbocado en el ámbito de la vivienda nueva, pues posiblemente se sumen las dos variables, ¿no?, más negativas para conseguir el préstamo. Claro, ahí vamos a ver, ellos los bancos que prefieren un cliente con unos ingresos estables, quizá no muy elevados, no estamos hablando de que haya que tener unos ingresos muy muy altos. Para una hipoteca a lo mejor de 500 euros ellos no te van a pedir una nómina de 4.000 euros, en absoluto, pero sí van a pedir una cierta estabilidad. Entonces, bueno, pues por eso a veces hay que recurrir a algún tipo de aval, de ahí también que nosotros como gobierno regional hayamos entrado a avalar la compra de vivienda a jóvenes menores de 35, pues para cubrir ese hueco de mercado. Si al final nosotros lo que tenemos que hacer es cubrir esos fallos de mercado. Y ese es uno de ellos, el que vosotros mismos estáis citando, esa capacidad que tengo para que el banco me evalúe positivamente el préstamo para hacer a mi primera vivienda. ¿De qué manera se puede, por lo tanto, amortizar esa hipoteca de la forma más rentable? Y si nos preguntamos también si queremos reducir la cuota, el plazo, ¿qué nos conviene más? Sin que te penalicen, claro. Efectivamente, eso sin que penalicen. Bueno, lo primero que hay que recordar es que la deducción por vivienda habitual que teníamos ya ha desaparecido en 2013, pero si compramos nuestra vivienda habitual antes de 2013, pues aún podríamos beneficiarnos, podemos incluso pues deducir hasta el 15% de lo aportado en un ejercicio, por un límite de hasta 9.000 euros. Si no es así, pues no tenemos deducción asociada en IRPF y, bueno, pues tendríamos otras vías para intentar aprovecharnos de ese ahorro, de ese apalancamiento que nos genera la hipoteca. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es ¿qué me conviene? O sea, si yo llego a final de año y tengo, vamos a suponer, 5.000 euros ahorrados, ¿qué hago? ¿Amortizo hipoteca o invierto en un producto, pues en un fondo de inversión o en acciones, etcétera? Bueno, tengo que ver cuál es la rentabilidad que me va a dar esa inversión alternativa. Si yo al cancelar hipoteca voy a ahorrarme un interés, pongamos, que cuantifico en un 2%, pero puedo invertir ese dinero en algo que me va a rentar el 5%, bueno, pues conviene quizá que invierta para ganar esa rentabilidad extraordinaria. Bueno, incluso la cuenta podría llevar para gestionar dos hipotecas al mismo tiempo. Esto sería el disparate, que lo vamos a dejar para la semana que viene porque ya no me lo creo. Los disparates para otro momento. Eso es. Nicolás González Gallego, director del ICREF, Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, que es faro guía en esto de la economía doméstica. Un placer. Feliz año. Igualmente. Buen fin de semana. Las píldoras de economía doméstica del ICREF. Un espacio para la divulgación de los conocimientos básicos sobre finanzas y autoadministración económica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Con el patrocinio de CaixaBank.